Hola amigos, hablemos hoy de una interesante y bella región de España. Una región que a veces olvidamos en nuestros planes de viaje y turismo. Lo cierto es que casi siempre pensamos en Madrid, Sevilla o Barcelona. Pero estas tierras de las que hablo hoy también nos esperan. Y nos esperan muy amablemente. Y hablemos también de la relación de esa interesante y bella región de España con las Américas, que es donde un servidor y muchos de mis escuchas vivimos. Y nos estamos refiriendo, claro está, a la región española de Extremadura, un territorio ibérico, una comunidad autónoma hoy en día, de la que vienen muchos de nuestros antepasados, muchos descubridores y conquistadores que luego fueron en buena medida los padres y abuelos de los criollos. Y los criollos, ya muy mezclados, pues somos nosotros. Y también una región cuyos pueblos y ciudades dieron nombre a diversos pueblos y ciudades de nuestros países de Iberoamérica. Claro que sí, que es verdad que nos suena en el oído Extremadura, pero me preguntan, ¿dónde está exactamente Extremadura? Pues bien, Extremadura está en un rinconcito al centro oeste de la península española, pegadita a la frontera con Portugal. Por el norte tiene como límite a las montañas del Sistema Central y por el sur a la Sierra Morena. Pero miren, esto no es una clase de geografía. Lo que nos interesa hoy son sus ciudades, las de Extremadura, y sobre todo sus hombres y mujeres que en el siglo XVI conquistaron y abrieron las Américas al mundo de entonces. Por cierto, rudos conquistadores extremeños que vinieron a las Américas desde una tierra, Extremadura, que ya era vieja de nombre y de civilización cuando ellos lo dejaron todo por detrás y cruzaron sin pensárselo dos veces la mar Océana. Cuando hablas de ciudades y pueblos extremeños, me pregunta alguien, ¿a qué ciudades y pueblos te refieres? Pues me refiero a Badajoz, a Cáceres, a Mérida, a Trujillo o a Plasencia, por poner unos ejemplos. Y de paso, y no olvidemos este detalle, por Extremadura corren el río Tajo, el río Guadiana y nada más y nada menos que las fuentes del Guadalquivir. Que eso forma parte del bien ganado orgullo de estas gentes. Gentes que, repito, son en buena medida nuestros abuelos. Pero quiero contarles algo, ya es tiempo y esa es la razón de esta conversación. Quiero contarles sobre los extremeños que salieron de estas tierras a las Américas, a aquel acontecimiento, el descubrimiento de las Américas, que según los viejos, fue el de más importancia ilustre después de la creación del mundo y de su redención. Lo cierto es que aquello fue, como quiera que miremos, el encuentro de dos mundos. Y eso es un hecho. Pero repasemos esa historia, como es mejor hacerlo, con ejemplos. Hernán Cortés. ¿Quién no conoce a Hernán Cortés? Pues bien, el conquistador de México nació en la ciudad de Medellín. Pero no en la Medellín de Colombia, no, sino en la de Extremadura, que ya les advertí que las ciudades extremeñas prestaban sus nombres, yo diría más bien regalaban sus nombres a las de América. Pero Cortés no fue solo al otro lado del océano. Es más, señoreando ya las tierras de la náhuac, mandó Cortés llamar a México a los denominados 12 apóstoles, 12 frailes evangelizadores provenientes del convento de San Francisco en Belvis de Monroy, tierra de Cáceres, tierra extremeña por supuesto. En Castuera, comarca de La Serena, provincia de Badajoz, nació Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile y fundador de las ciudades chilenas de Santiago, hoy la capital de Chile, Concepción, Villarrica y unas cuantas más. Una de ellas, cómo no, la llamó La Serena,
que así le puso a esta ciudad de Chile por su tierra. Fue Valdivia un extremeño que, como tantos, dejó sus huesos en la América y nunca volvió a pisar su pueblo. De Trujillo, en la provincia de Cáceres, fue doña María de Escobar, la noble castellana que dicen que introdujo el cultivo del trigo y la cebada en el virreinato del Perú, y por tanto en las Américas, a donde fue junto a su marido, acompañando a Pedro de Alvarado, otro extremeño, que era de Badajoz y que también se hizo grande e hizo historia en el Nuevo Mundo. Le invito a ver la estatua ecuestre de Pedro de Alvarado en el pueblo de Trujillo, en Extremadura, donde si no, pesa 3,5 toneladas y es, en verdad, imponente. Le recuerdo también que Pedro no era el único Alvarado. Diego, Gonzalo, Jorge y Gómez de Alvarado eran su familia, y todos ellos orgullosos extremeños que hicieron las Américas. Por cierto, doña María de Escobar, de la que hablábamos antes, se casó otras 2 veces en las tierras de América del Sur. Era doña María una mujer de armas tomar, cuando la revuelta y asesinato de Francisco Pizarro, un trujillano de Cáceres. No olvidemos que Pizarro fue el hombre que ayudó a descubrir el Océano Pacífico y luego conquistó el Perú. Pues bien, doña María fue la única que se atrevió a enterrar su cuerpo en lo que hoy es la Catedral de Lima. Guapa moza doña María, porque aquellas gentes eran bravas, peligrosas y de pocas palabras. Pero bien, los Pizarros no terminaban en Francisco, eran por lo menos 4 hermanos más, y todos ellos de acero presto y caballo ensillado, y todos orgullosos y valientes extremeños. Trujillano también era Francisco de Orellana, entre otras cosas, el explorador del río Amazonas. Murió joven, murió rico, dicen, rebelde. Otros cuentan que al final pirata, un hombre odiado y un hombre querido al mismo tiempo. ¿Qué más se podía pedir en tiempos tan tormentosos? De Jerez de los Caballeros, cerca de Badajoz, eran Hernando de Soto, descubridor de la Florida y también del río Mississippi, y Vasco Núñez de Balboa, descubridor del Océano Pacífico y poblador del Darién, lo que hoy es Panamá, lugar donde, por cierto, le cortaron la cabeza a sus enemigos, algunos de ellos extremeños también, que en esas aventuras y en aquellos tiempos a la vida no se le veía como hoy la vemos. En fin, Inés Suárez, aquí va otro ejemplo, guerrera de armadura y lanza, conquistadora de Chile junto con Valdivia, era de Plasencia, no muy lejos de Cáceres. Por cierto, la escritora Isabel Allende le dedicó un lindo e interesante libro. Inés del alma mía se llama el libro. El cronista de la conquista del Perú, Pedro Cieza de León, era de Llerena, en la provincia de Badajoz. Miren de qué forma tan hermosa comienza el primero de sus libros. Él escribe: habiendo yo salido de España, donde fui nacido y criado de tan tierna edad que casi no había enteros 13 años, y gastado en las Indias del mar Océano más de 17, muchos de ellos en conquistas y descubrimientos. Y así sigue, soberbia frase, soberbio inicio para un buen libro, que además de bravos guerreros, podían enseñarnos algo de su gran intelecto estos extremeños. Algunos, muy pocos en verdad, volvieron ricos de las Américas. Ese es el caso de Juan Ruiz de Arce, de Alburquerque, cerca de Badajoz, conquistador del Perú y luego indiano de muchos recursos. Tan rico era que tuvo suficiente plata para ayudar económicamente al emperador Carlos V en su campaña de Argel. Miren, se forró, como diríamos hoy, en las Américas. Pero esa no era la norma. Alonso García Bravo, Antón Arriaga, Francisco de Becerra, y para qué seguir, que sobran extremeños que abonaron con su sudor y su sangre las tierras de América y allá quedaron.
Cuando vaya a España, amigo que me escucha, dése una vuelta por Extremadura. Y escuche, esté alerta, que puede que encuentre a alguien, y yo sé muy bien por qué digo esto, que forme parte de su familia sin que usted lo sepa. No olvide lo que le digo, no lo olvide. Pues bien, nos vemos.